Lección 1. Planificación eficaz. Hola Anna, parece un buen plan. ¿Algún consejo sobre cómo hacerlo de manera efectiva? Hola John, definitivamente. Primero, establece objetivos claros para mantenerte enfocado y motivado durante todo el proceso. Eso tiene sentido. Tener objetivos específicos me ayudará a mantenerme en el buen camino y a medir el progreso. Divida su plan en tareas más pequeñas y manejables. Hace que todo sea más alcanzable. Buen consejo. Desglosarlo evitará que se sienta abrumado y hará que sea más fácil comenzar. Prioriza tus tareas en función de la importancia y los plazos. Concéntrese en lo que hay que hacer primero. Priorizar me ayudará a mantenerme organizado y a garantizar que primero complete las tareas más importantes. Usa un calendario o un planificador para programar tus tareas y asignar tiempo para cada una. Es una idea genial. Dedicarle tiempo dedicado me ayudará a mantener el compromiso y a evitar la procrastinación. Elimine las distracciones durante su tiempo de trabajo o estudio. Busca un entorno tranquilo y centrado. Me aseguraré de crear una zona libre de distracciones para poder concentrarme y ser más productivo. Tómate descansos para recargar energías y evitar el agotamiento. Los descansos breves pueden mejorar la concentración y la productividad. A menudo me olvido de tomar descansos, pero veo la importancia de refrescar mi mente. Me acordaré de hacerlo. Sea flexible y adapte su plan si es necesario. La vida puede ser impredecible, así que esté abierto a los ajustes. La flexibilidad es clave. Lo tendré en cuenta y estaré preparado para adaptarme cuando sea necesario. Haz un seguimiento de tu progreso y celebra los logros a lo largo del camino. Te mantiene motivado y alentado. Reconocer el progreso me dará una sensación de logro. Celebraré incluso las pequeñas victorias. No seas demasiado duro contigo mismo si las cosas no salen según lo planeado. Aprenda de los reveses y siga avanzando. Es un recordatorio importante. Está bien cometer errores y utilizarlos como oportunidades de crecimiento. Rodéate de personas comprensivas que puedan ofrecer orientación y aliento. Tener un sistema de apoyo me proporcionará la motivación y el estímulo que necesito para mantener mi compromiso. Por último, mantén una actitud positiva y cree en ti mismo. Una mentalidad positiva contribuye en gran medida a lograr el éxito. Mantendré una actitud positiva y creeré en mis habilidades. Gracias por los valiosos consejos. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. La mejor de las suertes con su planificación eficaz. Tienes esto. Gracias. Tu apoyo significa mucho. Pondré en práctica estos consejos. Hasta la próxima, cuídate. Lección 2. Esfuerzos desafiantes. Hola Anna, sí, he oído que es muy difícil. ¿Lo has probado? Hola John, de hecho, puede ser bastante difícil. Sí, lo intenté y me sacó de mi zona de confort. Eso es impresionante. ¿Cómo lo abordaste? ¿Alguna estrategia o consejo?
Lo dividí en tareas más pequeñas y establecí hitos alcanzables. Me ayudó a mantenerme motivada. Parece un enfoque inteligente. Desglosarlo puede hacer que incluso las tareas más desafiantes sean manejables. Absolutamente. También pedí orientación a expertos y aprendí de sus experiencias. Aprender de los expertos es valioso. Sus conocimientos pueden ahorrar tiempo y evitar errores innecesarios. Acepté el proceso de aprendizaje y vi cada desafío como una oportunidad de crecimiento. Tener una mentalidad de crecimiento es crucial. Nos permite aprender de los fracasos y seguir mejorando. La persistencia es clave. Es importante no darse por vencido ante las dificultades. Estoy de acuerdo, la perseverancia puede conducir a avances y éxitos en esfuerzos desafiantes. Es esencial mantenerse organizado y administrar el tiempo de manera efectiva para progresar. La gestión del tiempo es crucial, especialmente cuando se trata de tareas exigentes. ¿Cómo lo manejaste? Prioricé las tareas, establecí fechas límite y creé un cronograma para asegurarme de mantener el rumbo. Planificar y priorizar me ayudará a aprovechar al máximo mi tiempo. Lo incorporaré en mi enfoque. Rodearme de una red de apoyo de personas que creyeron en mí marcó una diferencia significativa. Tener un sistema de apoyo sólido puede brindar aliento y motivación en tiempos difíciles. Practicé el cuidado personal y me tomé descansos cuando fue necesario para evitar el agotamiento y mantener la concentración. El cuidado personal es fundamental. Cuidarnos física y mentalmente mejora nuestra capacidad para enfrentar los desafíos. Celebrar pequeñas victorias a lo largo del camino me ayudó a mantener la motivación y aumentó mi confianza. Reconocer el progreso, por pequeño que sea, es importante para mantener el impulso. Me acordaré de celebrar los hitos. Recuerde que está bien pedir ayuda si la necesita. A veces, la colaboración puede conducir a soluciones innovadoras. Pedir ayuda es una señal de fortaleza, no de debilidad. Lo tendré en cuenta y buscaré apoyo cuando sea necesario. Por último, adoptar una mentalidad positiva y creer en tus habilidades puede hacer que un viaje desafiante sea más agradable. Una mentalidad positiva puede marcar una gran diferencia. Cultivaré el optimismo y creeré en mi potencial. Absolutamente. Mantente decidido y no tengas miedo de enfrentarte a los desafíos de frente. Tienes esto. Gracias por las valiosas ideas. Su consejo es realmente inspirador. Hasta la próxima, cuídate. Lección 3. Validación de estacionamiento. Hola Anna, he oído que puedes validar tu aparcamiento cada vez que salgas y vuelvas al hotel. ¿Es eso cierto? Hola John, sí, es correcto. El hotel ofrece la validación del aparcamiento a sus huéspedes. Eso es práctico. ¿Cómo funciona el proceso de validación del estacionamiento? Cuando llegues al hotel, recibirás una multa de estacionamiento. Antes de partir, presenta el billete en la recepción para su validación. Entonces, ¿la recepción sellará o validará el billete?
Exactamente, la recepción sellará o validará el billete para indicar que eres un huésped del hotel. ¿Qué pasa cuando regreso al hotel después de irme? ¿Tengo que volver a validar el billete? Sí, cada vez que regrese, presente el boleto en la recepción para que lo validen nuevamente. Eso tiene sentido. Garantiza que el aparcamiento esté validado durante toda la estancia. Ten en cuenta que, por lo general, la validación del aparcamiento solo está disponible para los huéspedes del hotel. Es bueno saberlo. Es un beneficio adicional para alojarse en el hotel. Algunos hoteles tienen un límite de tiempo para la validación del estacionamiento, así que ten en cuenta cualquier restricción. Me aseguraré de comprobar si hay algún límite de tiempo para evitar cargos inesperados. También vale la pena preguntar al hotel sobre cualquier instrucción o requisito especial para la validación del estacionamiento. Definitivamente preguntaré sobre cualquier instrucción específica para garantizar un proceso de validación sin problemas. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, el personal del hotel estará encantado de ayudarle con la validación del aparcamiento. Es genial escuchar eso. Es reconfortante saber que el personal está ahí para ayudarlo con cualquier consulta relacionada con el estacionamiento. Recuerde guardar su boleto validado en un lugar seguro, ya que lo necesitará para salir del estacionamiento. Me aseguraré de guardar el billete validado en un lugar seguro para evitar cualquier problema al salir del área de estacionamiento. Por último, si planeas salir del hotel varias veces durante tu estancia, es una buena idea preguntar por las validaciones múltiples. Preguntar sobre múltiples validaciones es un enfoque inteligente para garantizar la comodidad y la facilidad durante mi estancia. Absolutamente. La validación del estacionamiento puede ahorrarle dinero y hacer que su estadía sea más cómoda. Disfruta tu viaje. Gracias. Agradezco la información. Me aseguraré de aprovechar la validación de estacionamiento. Hasta la próxima vez. Lección 4. La vida bajo amenaza. Hola Anna, ¿has leído el libro de Salman Rushdie sobre su vida amenazada? Hola John, sí, lo he hecho. Es un relato convincente de los desafíos a los que se enfrentó. Debe ser una lectura intensa. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? El miedo y la incertidumbre constantes que experimentaba me tocaron la fibra sensible. Es inimaginable vivir bajo semejante amenaza. ¿Cómo hizo frente a la situación? Rushdie mostró una inmensa resiliencia y utilizó la escritura como una forma de autoexpresión y desafío. La escritura puede ser una salida poderosa en tiempos difíciles. ¿Recibió apoyo de otras personas? Sí, tenía una red de seguidores que lo apoyaron y defendieron su libertad de expresión. Es alentador saber que había personas que creían en él. ¿Cómo manejó las críticas a las que se enfrentó? Se enfrentó a las críticas de frente y defendió su derecho a expresar sus pensamientos e ideas. Para eso hace falta valor. ¿La situación de Rushdie tuvo algún impacto en su estilo de escritura o en sus temas? Absolutamente. Sus experiencias influyeron en su escritura, con temas de identidad, libertad y choques culturales que prevalecen en su obra.
Es fascinante cómo las experiencias personales pueden moldear la escritura de un autor. ¿Su libro arrojó luz sobre el tema más amplio de la libertad de expresión? Sí, el libro de Rushdie suscitó importantes conversaciones sobre la importancia de proteger la libertad de expresión y expresión. Es crucial tener esa conversación. ¿El libro ofreció alguna idea sobre el poder de la literatura y la narración de historias? Definitivamente. Hizo hincapié en el poder de la literatura para desafiar las normas, provocar la reflexión e impulsar el cambio. La literatura tiene la capacidad de crear un impacto significativo. ¿El libro de Rushdie recibió algún premio o reconocimiento? Sí, recibió numerosos premios, incluido el premio Booker, que llamó más la atención sobre su historia. Un reconocimiento como ese puede ayudar a crear conciencia sobre temas importantes. ¿Rushdie sigue bajo amenaza en la actualidad? Si bien la amenaza ha disminuido con el tiempo, aún se enfrenta a cierto nivel de riesgo debido a sus experiencias pasadas. Es lamentable que la amenaza no haya desaparecido por completo. ¿Rushdie ha seguido escribiendo a pesar de los desafíos? Sí, ha seguido escribiendo y publicando libros, lo que demuestra su resiliencia y dedicación a su oficio. Eso es inspirador. A pesar de las dificultades, sigue comprometido con su pasión. Gracias por compartir estas ideas. Lección 5. Práctica de conducción esencial. Hola Anna, quiero empezar a practicar las habilidades de conducción esenciales. ¿Cómo puedo hacer eso? Hola John, una buena manera de empezar es familiarizándote con los controles básicos de un vehículo. Parece un buen punto de partida. ¿Cuáles son algunos de los controles importantes que debo aprender? Debes aprender a manejar el volante, los pedales, acelerador, freno y embrague, si corresponde, y la palanca de cambios. Lo tengo. Dominar esos controles es crucial para una experiencia de conducción fluida. ¿Qué es lo siguiente? Luego, practique cómo arrancar y detener el vehículo suavemente, acelerando y frenando gradualmente. Las transiciones suaves son importantes para la comodidad de los pasajeros y la seguridad general. ¿Alguna otra habilidad en la que centrarse? Sí, deberías practicar girar, cambiar de carril y usar las señales de giro para indicar tus intenciones. Esas maniobras requieren buen juicio y conciencia. ¿Cómo puedo mejorar mis habilidades de observación? Practica escanear la carretera, revisar los espejos con frecuencia y anticipar las acciones de otros conductores. Estar al tanto del entorno es clave para evitar posibles peligros. ¿Qué pasa con las habilidades de estacionamiento? Las habilidades de estacionamiento son esenciales. Practique el estacionamiento paralelo, el estacionamiento perpendicular y el retroceso hacia los espacios de estacionamiento. Aparcar puede ser complicado, pero con la práctica, estoy seguro de que mejoraré. ¿Qué pasa con las técnicas de conducción defensiva? La conducción defensiva es crucial para mantenerse seguro en la carretera. Aprenda a anticiparse a los posibles peligros y reaccionar ante ellos. Es importante ser proactivo y estar preparado para situaciones inesperadas. ¿Cómo puedo practicar la conducción defensiva? Practique mantener una distancia de seguimiento segura, escanear en busca de posibles peligros y obedecer las leyes de tránsito.
Seguir esas pautas me ayudará a convertirme en un conductor más responsable. ¿Hay algún consejo adicional? Sí, ponte siempre el cinturón de seguridad, evita distracciones como usar el teléfono y mantén la calma y la concentración mientras conduces. La seguridad siempre debe ser una prioridad absoluta. Me acordaré de seguir esos consejos. Gracias por la orientación. Lección 6. Juego fluido y pausas naturales. Hola Anna, ¿te has dado cuenta de que el juego continuo y fluido puede ser crucial para el éxito de un deporte? Hola John, absolutamente. Este tipo de acción continua mantiene altos los niveles de emoción y energía. Es fascinante cómo las pausas naturales en el juego pueden mejorar la experiencia en general. ¿Qué deportes te vienen a la mente? Los deportes como el fútbol, el baloncesto y el hockey suelen tener un juego continuo con interrupciones mínimas. Ese movimiento y fluidez constantes hacen que estos deportes sean cautivadores de ver. ¿Hay algún beneficio en jugar de forma fluida? El juego fluido promueve el atletismo, el trabajo en equipo y el pensamiento estratégico entre los jugadores. Eso tiene sentido. Requiere que los jugadores se mantengan concentrados y tomen decisiones en una fracción de segundo. ¿Hay algún desafío para jugar de forma continua? Uno de los desafíos es mantener la energía y la resistencia durante todo el juego, ya que puede resultar físicamente exigente. La resistencia juega un papel crucial en estos deportes. ¿Cómo afectan los descansos naturales, como el descanso, al flujo del juego? Los descansos naturales, como el descanso, permiten a los jugadores descansar, elaborar estrategias y hacer ajustes para la segunda mitad. El entretiempo brinda una valiosa oportunidad para reagruparse y analizar el juego. ¿Hay otros tipos de pausas naturales? En deportes como el fútbol, hay descansos cuando se marca un gol o durante los tiempos muertos por lesión, lo que aumenta el drama. Esos momentos crean suspenso y permiten la celebración o la evaluación. ¿Cómo afectan las pausas naturales a la participación de los espectadores? Los descansos naturales brindan a los espectadores la oportunidad de analizar las obras de teatro, discutir estrategias o tomar un refrigerio durante los anuncios. Los espectadores pueden aprovechar esos descansos para asimilar lo que han visto y anticipar lo que está por venir. ¿El juego continuo tiene algún inconveniente? Un inconveniente es que puede resultar agotador mental y físicamente para los jugadores, especialmente en partidos más largos. La intensidad del juego continuo puede afectar el rendimiento y la concentración de los jugadores. ¿Existen estrategias para controlar la fatiga? El entrenamiento, el acondicionamiento y el ritmo adecuados durante el juego pueden ayudar a controlar la fatiga y mantener el rendimiento. El entrenamiento y el ritmo son esenciales para que los atletas mantengan sus niveles de rendimiento. ¿Qué otros deportes se benefician de un juego fluido? Los deportes como el tenis, el voleibol y el tenis de mesa también incorporan un juego fluido con pausas naturales entre puntos o series. Estos deportes logran un equilibrio entre el juego continuo y los momentos de descanso y evaluación. Mantiene el impulso. ¿Alguna idea final? El juego fluido con pausas naturales crea una experiencia dinámica y atractiva tanto para los jugadores como para los espectadores. Absolutamente. Es lo que nos mantiene enganchados e invertidos en el juego. Gracias por la perspicaz discusión.
Lección 7. Expectativas de rol y comunicación clara. Hola Anna, en lo que respecta a nuestras funciones, quiero asegurarme de que no hay dudas sobre lo que esperamos el uno del otro. Hola John, estoy de acuerdo. La comunicación clara y la comprensión de las expectativas son esenciales para una colaboración exitosa. Absolutamente. Entonces, analicemos nuestras expectativas para el puesto. ¿Cuáles son algunas de las principales responsabilidades que crees que debo tener? Sería fantástico si pudieras tomar la iniciativa en la planificación y coordinación del proyecto, asegurándote de que se cumplan los plazos. La planificación y la coordinación del proyecto son importantes para mantener las cosas organizadas y en orden. ¿Qué hay de ti? ¿Qué esperas de mí? Agradecería su contribución y creatividad en los procesos de resolución de problemas y toma de decisiones. Me aseguraré de aportar mis ideas y de pensar críticamente cuando me enfrente a los desafíos. ¿Qué otras expectativas tienes? La comunicación eficaz es crucial. Lo ideal sería disponer de actualizaciones rápidas y claras sobre el progreso, los problemas y cualquier cambio. Lo entiendo. La comunicación regular y transparente es clave para mantener un flujo de trabajo fluido. ¿Hay alguna habilidad específica que esperes que tenga? Las habilidades sólidas de trabajo en equipo y colaboración son importantes, ya que trabajaremos en estrecha colaboración en varias tareas. Las habilidades de colaboración son esenciales para fomentar un entorno de trabajo positivo y productivo. ¿Qué pasa con la flexibilidad y la adaptabilidad? Estar abierto al cambio y dispuesto a adaptarse a nuevas situaciones es valioso, especialmente en un entorno laboral acelerado. La flexibilidad y la adaptabilidad son rasgos que me esforzaré por demostrar. ¿Hay algo más que quieras comentar sobre nuestras funciones? Es importante abordar cualquier inquietud o conflicto que pueda surgir de manera abierta y constructiva para mantener una relación laboral saludable. Estoy de acuerdo. Abordar las inquietudes desde el principio ayuda a evitar malentendidos y promueve una dinámica de trabajo positiva. ¿Alguna reflexión final? Abordemos nuestras funciones con entusiasmo, profesionalismo y la voluntad de aprender de las fortalezas de los demás. Me entusiasma trabajar junto a ti. Con expectativas claras y una comunicación eficaz, estoy seguro de que nos destacaremos. Lección 8. Ejercicio activo y placentero. Hola Anna, el ejercicio regular es crucial para mantener un estilo de vida saludable. ¿Has encontrado alguna actividad que disfrutes? Hola John, definitivamente. Encontrar actividades que me gusten, como caminar o bailar, hace que el ejercicio sea más divertido y sostenible. Eso es genial. Participar en actividades que disfrutas te ayuda a mantenerte motivado. ¿Qué otros ejercicios le parecen agradables? Hace poco empecé a practicar yoga y ha sido una forma maravillosa de mejorar la flexibilidad y encontrar la calma interior. El yoga es fantástico para el bienestar físico y mental. ¿Has probado alguna actividad grupal o deportiva? Sí, me uní a un equipo local de voleibol y ha sido una excelente manera de socializar mientras hago un buen ejercicio. Los deportes de equipo son excelentes para fomentar la camaradería y mejorar el estado físico general. ¿Qué hay de las actividades al aire libre?
Me encanta hacer senderismo y explorar senderos naturales. Es una forma refrescante de hacer ejercicio mientras disfrutas de la belleza del aire libre. El senderismo te permite conectarte con la naturaleza, al mismo tiempo, aprovechar los beneficios de la actividad física. ¿Alguna otra actividad que recomiendes? La natación es un fantástico ejercicio para todo el cuerpo que no daña las articulaciones. También es perfecto para los calurosos días de verano. La natación es un ejercicio de bajo impacto que ofrece una variedad de beneficios para la salud. ¿Has probado alguna vez el ciclismo? Sí, el ciclismo es otra actividad agradable. Te permite explorar nuevos lugares mientras ejercitas las piernas y el sistema cardiovascular. El ciclismo combina ejercicio y aventura. Es una forma estupenda de descubrir nuevas rutas y disfrutar del paisaje. ¿Alguna idea final? La clave es encontrar actividades que le brinden alegría y lo mantengan motivado. De esa manera, el ejercicio se convierte en una parte habitual de su vida. Absolutamente. Cuando disfrutas de lo que haces, no parece una tarea ardua. Gracias por compartir tus ideas. Lección 9. Igualdad de oportunidades y educación. Hola Anna, es increíble cómo ahora casi todo el mundo tiene acceso a la educación y la formación. Podríamos esperar vivir bien. Hola John, absolutamente. La educación abre puertas y brinda igualdad de oportunidades para el crecimiento y el éxito personal. La educación es una herramienta poderosa que permite a las personas perseguir sus pasiones y alcanzar sus metas. ¿Qué temas le parecen interesantes? Me atraen especialmente la ciencia y la tecnología. Los avances en estos campos tienen un profundo impacto en nuestras vidas. La ciencia y la tecnología son áreas de estudio fascinantes. Dan forma al mundo en el que vivimos y presentan infinitas posibilidades. ¿Qué hay de ti? Me apasionan los idiomas y la literatura. Explorar diferentes culturas a través de la literatura amplía nuestros horizontes. La lengua y la literatura proporcionan una comprensión más profunda de la experiencia humana. Es sorprendente cómo las palabras pueden transmitir emociones e ideas. ¿Algún otro tema que te guste? La historia me cautiva. Aprender sobre los acontecimientos del pasado nos ayuda a comprender cómo han evolucionado las sociedades y cómo podemos dar forma al futuro. La historia nos brinda información valiosa sobre nuestras raíces y nos enseña lecciones valiosas. Es esencial no repetir los errores del pasado. ¿Qué pasa con las habilidades prácticas? Las habilidades prácticas como la cocina, la jardinería y los proyectos de bricolaje pueden aportar una sensación de satisfacción y autosuficiencia a nuestras vidas. Absolutamente. Poder cocinar una comida deliciosa o preparar algo en la casa nos fortalece y mejora nuestra vida diaria. ¿Alguna idea sobre el aprendizaje permanente? El aprendizaje permanente es crucial en este mundo que cambia rápidamente. Nos permite adaptarnos, crecer y mantenernos estimulados intelectualmente. El aprendizaje continuo garantiza que nunca dejemos de evolucionar y mantiene nuestra mente alerta. Es un viaje de superación personal que dura toda la vida. ¿Alguna idea final? Aceptemos la educación como un medio para vivir una vida plena y tener un impacto positivo en los demás. El conocimiento es realmente poder. Bien dicho. La educación nos permite dar forma a nuestras vidas y contribuir a la sociedad.
Brindemos por un futuro lleno de infinitas posibilidades. Lección 10. Los taxis del aeropuerto y los costos de las tarifas. Hola Anna, ¿sabes si hay taxis del aeropuerto cerca? ¿Cuánto suele costar la tarifa hasta el centro de la ciudad? Hola John, sí, normalmente hay taxis disponibles fuera del aeropuerto. La tarifa al centro depende de la distancia y las condiciones del tráfico. Eso tiene sentido. ¿Es mejor tomar un taxi o usar el transporte público para llegar al centro de la ciudad? Depende de tus preferencias y de la comodidad que busques. Los taxis son más directos, mientras que el transporte público puede ser más rentable. Ya veo. ¿Hay algún cargo adicional por equipaje o peajes al tomar un taxi desde el aeropuerto? Algunos taxis pueden tener una tarifa adicional por manejar el equipaje y se pueden aplicar peajes si la ruta incluye carreteras de peaje. Es bueno saberlo. ¿Es habitual dar propina al taxista y, de ser así, cuánto? Las propinas son comunes y, por lo general, representan entre el 10 y el 15% de la tarifa total. Es una forma de mostrar aprecio por el servicio prestado. Gracias por la información. ¿Hay opciones de transporte alternativas desde el aeropuerto? Sí, a menudo hay servicios de transporte, aplicaciones para compartir viajes o incluso servicios de alquiler de vehículos disponibles en el aeropuerto. Eso es útil. ¿Hay alguna precaución de seguridad que debamos tomar al usar los taxis del aeropuerto? Siempre es recomendable utilizar taxis con licencia y asegurarse de que el conductor utilice el taxímetro. Además, ten cuidado con tus pertenencias y mantén tus objetos de valor en un lugar seguro. La seguridad es una prioridad absoluta. ¿Hay alguna barrera lingüística a tener en cuenta a la hora de comunicarse con los taxistas? En algunos casos, pueden existir barreras lingüísticas. Es útil tener la dirección escrita o usar aplicaciones de traducción para facilitar la comunicación. Excelentes consejos. ¿Hay algo más que debamos saber sobre los taxis del aeropuerto y cómo moverse por la ciudad? Es una buena idea investigar de antemano los costos aproximados de las tarifas y tener a mano algo de moneda local para el pago. Gracias. Sin duda, sus conocimientos le ayudarán a gestionar el transporte desde el aeropuerto. Te lo agradezco. Lección 11. Planificación de viajes y comentarios de huéspedes. Hola Anna, cuando reservé nuestro hotel, exactamente, me aseguré de leer los comentarios de los huéspedes anteriores. Es fundamental tomar una decisión informada, ¿no crees? Hola John, absolutamente. La lectura de las opiniones de los huéspedes proporciona información valiosa sobre la calidad del hotel y las experiencias de otros viajeros. Las reseñas nos dan una perspectiva realista y nos ayudan a evaluar si el hotel cumple con nuestras expectativas. ¿Encontraste algún consejo útil en las reseñas? Sí, algunas reseñas mencionaban servicios específicos, como un gimnasio o una piscina en la azotea, que no se mencionaban en el sitio web del hotel. Es bueno conocer esas joyas ocultas. Eso es genial. Las reseñas pueden proporcionar información privilegiada que los sitios web pueden pasar por alto. ¿Has recibido algún comentario negativo que te haya preocupado? Sí, algunas reseñas mencionaron problemas con la limpieza y los niveles de ruido. Es crucial tener en cuenta tanto los aspectos positivos como los negativos antes de tomar una decisión.
Por supuesto, estar al tanto de los posibles inconvenientes nos ayuda a tomar una decisión informada. ¿Encontraste algún tema recurrente en las reseñas? Sí, muchos huéspedes elogiaron el amable personal y la cómoda ubicación. Esos comentarios positivos me tranquilizaron con respecto a la calidad general del hotel. Los comentarios positivos sobre el personal y la ubicación siempre son tranquilizadores. Es importante sentirse bienvenido y tener fácil acceso a las atracciones. ¿Algún consejo para encontrar reseñas confiables? Busca opiniones de huéspedes verificados o sitios web de viajes acreditados. Presta atención a la valoración general y lee una variedad de reseñas para tener una perspectiva equilibrada. Es una buena estrategia. Una variedad de opiniones proporciona una imagen más precisa. ¿Las opiniones influyeron en tu decisión de reservar el hotel? Sí, desempeñaron un papel importante en mi proceso de toma de decisiones. Las críticas positivas me dieron confianza, mientras que las negativas me hicieron considerar otras alternativas. Es aconsejable tener en cuenta todas las perspectivas. Me alegra que te hayas tomado el tiempo de investigar antes de hacer la reserva. ¿Alguna idea final sobre el uso de las opiniones de los huéspedes? Las opiniones de los huéspedes son un recurso valioso para los viajeros. Nos ayudan a tomar decisiones informadas y a garantizar una experiencia de viaje más agradable. No podría estar más de acuerdo. Las opiniones nos empoderan como consumidores y contribuyen a una industria de viajes más transparente. Gracias por compartir tus opiniones. Lección 12. Expansión ferroviaria y ferrocarriles de larga distancia. Hola Anna, ¿sabías que para que los trenes pudieran funcionar, había que construir ferrocarriles que recorrieran distancias muy largas? Hola John, sí, la construcción de ferrocarriles fue crucial para la expansión del transporte ferroviario. Revolucionó los viajes y el comercio. Los ferrocarriles provocaron cambios significativos. ¿Cómo se construyeron los ferrocarriles a través de distancias tan vastas? Debe haber sido una empresa enorme. Los ferrocarriles se construyeron tendiendo vías y construyendo puentes y túneles para superar los obstáculos geográficos. Requería una amplia planificación y mano de obra. Parece una tarea monumental. ¿Hubo algún desafío a la hora de construir vías férreas a largas distancias? Sí, había desafíos como terrenos hostiles, paisajes escarpados y condiciones climáticas variables. Los ingenieros tenían que encontrar soluciones innovadoras para superar estos obstáculos. Superar esos desafíos debe haber requerido grandes habilidades de ingeniería y perseverancia. ¿La construcción de ferrocarriles tuvo algún impacto económico? Por supuesto, la construcción de ferrocarriles condujo al crecimiento económico y al desarrollo. Facilitó el transporte de bienes y personas, conectando regiones distantes. Los ferrocarriles transformaron verdaderamente la forma en que viajaban las personas y las mercancías. ¿También hubo algún impacto social? Sí, los ferrocarriles desempeñaron un papel importante a la hora de conectar a las comunidades y fomentar el intercambio cultural. Acercaron a las personas y facilitaron la comunicación. Los ferrocarriles se convirtieron en un símbolo de progreso y unidad. ¿Se construyeron ferrocarriles notables para recorrer largas distancias? Sí, algunos ejemplos notables incluyen el ferrocarril transcontinental en los Estados Unidos y el ferrocarril transiberiano en Rusia. Conectaban vastos territorios. Se trata de logros impresionantes en la infraestructura ferroviaria.
¿La construcción de ferrocarriles tuvo algún impacto ambiental? La construcción de ferrocarriles tuvo algunos impactos ambientales, particularmente en términos del uso del suelo y la alteración del hábitat. Las consideraciones medioambientales son importantes en el desarrollo ferroviario moderno. Comprender el impacto ambiental es crucial para el desarrollo ferroviario sostenible. ¿Algún otro dato interesante sobre los ferrocarriles y los ferrocarriles de larga distancia? Los ferrocarriles desempeñaron un papel fundamental en la configuración de la revolución industrial y en la facilitación de la globalización. Siguen siendo un modo de transporte esencial en todo el mundo. Los ferrocarriles tienen una rica historia y siguen siendo relevantes en la actualidad. Agradezco aprender más sobre su importancia. Gracias. Lección 13. Invierno en el hemisferio sur. Hola Anna, ¿sabías que el invierno no es muy frío porque Nueva Zelanda está en la parte sur del mundo? Hola John, sí, es fascinante cómo las estaciones son diferentes en el hemisferio sur. El invierno en Nueva Zelanda puede ser más suave en comparación con otras regiones. Eso es interesante. ¿Cómo describirías el clima invernal en Nueva Zelanda? El clima invernal en Nueva Zelanda puede variar, pero en general es relativamente suave, con temperaturas frías y lluvias o nieve ocasionales en ciertas áreas. Por lo tanto, no es tan duro como el invierno que experimentamos en el hemisferio norte. ¿Hay alguna región específica en Nueva Zelanda donde el invierno sea más frío? Sí, las regiones montañosas de Nueva Zelanda, como los Alpes del Sur, pueden experimentar temperaturas más frías y más nevadas durante el invierno. Ya veo. Las zonas montañosas suelen tener climas más fríos. ¿Hay actividades populares de invierno en Nueva Zelanda? Sí, los deportes de invierno como el esquí, el snowboard y la escalada en hielo son populares en Nueva Zelanda. El terreno montañoso ofrece excelentes oportunidades para estas actividades. Eso suena emocionante. Los amantes de los deportes de invierno disfrutarán explorando las laderas de Nueva Zelanda. ¿Hay festivales o eventos de invierno? Sí, hay festivales de invierno como el Festival de Invierno de Queenstown y el Festival Matariki, que celebran la temporada de invierno con diversos eventos y actividades culturales. Los festivales de invierno añaden un toque vibrante a la temporada. Es una excelente manera de aprovechar los meses más fríos. ¿Hay algo único en el invierno de Nueva Zelanda en comparación con otros países? Un aspecto único son los impresionantes paisajes naturales que se ven realzados por la temporada de invierno. Las montañas cubiertas de nieve y los lagos vírgenes crean un paisaje pintoresco. Eso suena absolutamente impresionante. El paisaje invernal debe ser un espectáculo digno de contemplar. ¿Hay alguna precaución que las personas deban tomar durante el invierno en Nueva Zelanda? Es esencial vestirse abrigadamente y estar preparado para las condiciones climáticas cambiantes, especialmente si se realizan actividades al aire libre. Es recomendable comprobar las previsiones meteorológicas. Estar preparado es crucial para disfrutar de una experiencia invernal segura y agradable. ¿Hay algún otro dato interesante sobre el invierno en el hemisferio sur? En el hemisferio sur, el invierno comienza oficialmente en junio y termina en agosto. Es lo opuesto a los meses de invierno en el hemisferio norte. Es un cambio de estación interesante. El invierno en el hemisferio sur ofrece una experiencia única. Gracias por compartir estas ideas.
Lección 14. Colaboraciones de influencers y patrocinio de eventos. Hola Anna. ¿Te has planteado alguna vez probar colaboraciones con influencers o patrocinar eventos locales para promocionar nuestro negocio? Hola John. Sí, aprovechar las asociaciones con personas influyentes y el patrocinio de eventos pueden ser estrategias de marketing eficaces para llegar a un público más amplio y aumentar el conocimiento de la marca. Eso suena interesante. ¿Cómo pueden beneficiar a nuestro negocio las colaboraciones de personas influyentes? Las colaboraciones de influencers nos permiten acceder a la audiencia actual del influencer y aumentar la visibilidad de sus seguidores, que pueden estar interesados en nuestros productos o servicios. Por lo tanto, nos ayuda a ampliar nuestro alcance y a conectarnos con clientes potenciales. ¿Qué factores debemos tener en cuenta a la hora de elegir personas influyentes con las que colaborar? Debemos considerar la relevancia del influencer para nuestro mercado objetivo, su compromiso con su audiencia y la autenticidad de su contenido para garantizar que se adapte bien a nuestra marca. Es crucial encontrar a las personas influyentes adecuadas que se alineen con los valores de nuestra marca. ¿Qué tal patrocinar eventos locales? ¿Cómo puede ser beneficioso? El patrocinio de eventos locales nos permite apoyar a la comunidad y crear asociaciones de marca positivas. También brinda oportunidades para interactuar directamente con los asistentes. Eso es genial. Nos ayuda a establecer una presencia local y a crear conexiones significativas. ¿Hay algún tipo específico de eventos que deberíamos considerar patrocinar? Depende de nuestro público objetivo y de nuestros objetivos. Podemos considerar la posibilidad de patrocinar eventos relacionados con nuestra industria, reuniones comunitarias o incluso eventos de caridad para una causa social. Es un buen argumento. Patrocinar eventos que atraigan a nuestro público objetivo puede tener un impacto más significativo. ¿Hay algún desafío al que nos podamos enfrentar en relación con las colaboraciones de personas influyentes o el patrocinio de eventos? Sí, los desafíos pueden incluir encontrar a las personas influyentes adecuadas que se alineen con los valores de nuestra marca y negociar los términos de la asociación. Con el patrocinio de eventos, la logística y la elaboración de presupuestos también pueden ser un desafío. Superar esos desafíos requiere una planificación e investigación cuidadosas. ¿Hay casos de éxito o ejemplos de empresas que se hayan beneficiado de estas estrategias? Muchas empresas han tenido éxito con las colaboraciones de influencers y el patrocinio de eventos. Los ejemplos incluyen las colaboraciones con personas influyentes populares o el patrocinio de eventos importantes relacionados con su marca. Es inspirador ver los resultados positivos logrados a través de estas estrategias. Gracias por compartir estas ideas. Lección 15. Explorando nuevos pasatiempos. Hola Anna, ¿has pensado alguna vez en dedicarte a un nuevo pasatiempo? Hola John. Sí, explorar nuevos pasatiempos puede ser una excelente manera de aprender y crecer. ¿En qué pasatiempo has estado pensando? He estado pensando en probar suerte pintando. Siempre he admirado la creatividad y la expresión que ofrece. Es una elección maravillosa. Pintar puede ser un pasatiempo satisfactorio y terapéutico. ¿Te has decidido por un estilo o medio específico? Me inclino por la pintura acrílica y experimento con paisajes. Los colores vibrantes y las técnicas de mezcla me fascinan. La pintura acrílica es versátil y los paisajes ofrecen una inspiración infinita. Puedes capturar la belleza de la naturaleza a través de tus obras de arte. ¿Necesitas algún material u orientación para empezar?
Sí, tendré que reunir algunos suministros básicos como pinceles, lienzos y pinturas acrílicas. También podría buscar tutoriales en línea o tomar una clase de pintura para principiantes. Se trata de un enfoque proactivo. Los tutoriales y las clases en línea pueden proporcionar una orientación valiosa y ayudarlo a desarrollar sus habilidades. ¿Hay otros pasatiempos que te interesen? Además de pintar, también me he planteado aprender a tocar la guitarra. La música siempre ha sido una de mis pasiones. Aprender a tocar un instrumento puede ser gratificante. La guitarra es una opción versátil con una amplia gama de géneros para explorar. ¿Tomarías clases formales o te enseñarías por tu cuenta? Creo que empezaré con el autoaprendizaje utilizando recursos en línea y vídeos instructivos. Si progreso, podría considerar la posibilidad de tomar clases formales para mejorar aún más mis habilidades. Parece un buen plan. El autoaprendizaje permite la flexibilidad, y las clases formales pueden proporcionar una orientación estructurada cuando sea necesario. ¿Algún otro pasatiempo en tu lista? Me intriga la fotografía. Capturar momentos y contar historias a través de imágenes parece fascinante. ¿Tienes algún consejo de fotografía? Absolutamente. Empieza por familiarizarte con las funciones básicas de tu cámara. Experimenta con la composición, la iluminación y la perspectiva. Practica con regularidad y explora diferentes temas. Gracias por los consejos. Tengo muchas ganas de embarcarme en estos nuevos pasatiempos y ver a dónde me llevan. Lección 16. Aperitivos esenciales para el senderismo. Hola Anna, cuando vayas de excursión, recuerda empacar algunos bocadillos. No puedes ir de excursión sin ellos en absoluto. Hola John, tienes razón. Los bocadillos son esenciales para tener energía y disfrutar durante las caminatas. ¿Qué aperitivos recomendaría? Recomiendo empacar la mezcla de frutos secos con nueces, frutas secas y chocolate para obtener una opción equilibrada y sabrosa. Proporciona tanto nutrientes como un dulce. Eso suena delicioso. También añadiré barras de granola a la lista. Son prácticas y proporcionan un impulso rápido de energía durante los descansos. Las barras de granola son una excelente opción. Son portátiles y vienen en varios sabores para adaptarse a diferentes preferencias. ¿Alguna otra sugerencia para picar? ¿Qué tal empacar fruta fresca como manzanas o naranjas? Son refrescantes, hidratantes y proporcionan azúcares naturales para mantenerte con energía. La fruta fresca es una idea fantástica. Añade un elemento saludable e hidratante a la selección de aperitivos. ¿Qué tal algo salado? Para una opción sabrosa, sugiero empacar paquetes individuales de frutos secos o queso. Proporcionan proteínas y satisfacen los antojos de un sabor salado. Los frutos secos y el queso son excelentes opciones. Ofrecen una buena fuente de proteínas y pueden ayudar a controlar el hambre durante las caminatas más largas. ¿Alguna recomendación de bebidas? Es esencial mantenerse hidratado mientras caminas. Yo recomendaría empacar mucha agua y quizás algunas bebidas que repongan los electrolitos, como bebidas deportivas o agua de coco. La hidratación es clave. El agua y las bebidas con electrolitos nos mantendrán frescos y evitarán la deshidratación. ¿Hay algo más que debamos considerar? No olvides empacar algunos bocadillos livianos y no perecederos, como barritas energéticas o cecina. Son prácticas y se pueden disfrutar en cualquier lugar.
Excelente punto. Los bocadillos no perecederos son prácticos para caminatas más largas o cuando necesitas un bocado rápido. Gracias por estas sugerencias de refrigerios. Lección 17. Preservar las culturas indígenas. Hola Anna. ¿Sabías que las culturas indígenas se enfrentaban a la amenaza de desaparecer a medida que los colonos blancos exigían más tierras? Hola John, sí, es lamentable que su cultura y su patrimonio estuvieran en riesgo. Tenían una rica historia que vale la pena preservar. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Podemos empezar por educarnos sobre las culturas indígenas, sus tradiciones y sus contribuciones a la sociedad. Es un excelente primer paso. También debemos apoyar y promover las iniciativas que tienen como objetivo preservar las lenguas y tradiciones indígenas. Absolutamente. Los programas de revitalización lingüística son cruciales para mantener vivas las lenguas indígenas y transmitirlas a las generaciones futuras. Es importante respetar y valorar sus prácticas culturales. Podemos participar en intercambios culturales y aprender de su sabiduría y conocimiento. Construir relaciones sólidas con las comunidades indígenas es esencial. Debemos escuchar sus historias, reconocer sus derechos y amplificar sus voces. Al apoyar a las empresas y artesanos indígenas, podemos contribuir a su empoderamiento económico y a la preservación de sus artesanías tradicionales. Es una idea maravillosa. La compra de obras de arte y artesanías indígenas auténticas ayuda a mantener su patrimonio cultural y sustenta sus medios de vida. También debemos abogar por políticas que protejan los derechos, la tierra y los recursos indígenas. Sus tierras ancestrales tienen una gran importancia. Absolutamente. Defender los derechos a la tierra y la administración ambiental es crucial para preservar las culturas indígenas y su conexión con la tierra. Por último, podemos compartir nuestros conocimientos y crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas, promoviendo la comprensión y la empatía. Difundir la conciencia es clave. A través de la educación y la empatía, podemos trabajar por una sociedad más inclusiva y culturalmente diversa. Juntos, podemos contribuir a la preservación y la celebración de las culturas indígenas, garantizando que prosperen para las generaciones venideras. No podría estar más de acuerdo. Seamos aliados y abogemos por la preservación de las culturas indígenas y el lugar que les corresponde en la historia. Lección 18. Cómo elegir un alojamiento para vacaciones. Hola Anna, genial. ¿Qué tipo de alojamiento estás pensando para nuestro próximo viaje? Hola John, estoy pensando en un alquiler vacacional. Ofrece más espacio y comodidades en comparación con una habitación de hotel tradicional. ¿Qué hay de ti? Parece un buen plan. También estaba pensando en un alquiler vacacional. Nos da la flexibilidad de cocinar nuestras comidas y tener una sala de estar cómoda. Exactamente. Tener una cocina nos permitirá ahorrar dinero al salir a cenar y tener la opción de preparar nuestras propias comidas si queremos. Estoy de acuerdo, es práctico y puede contribuir a la experiencia general de sentirnos como en casa mientras estamos fuera. ¿Has empezado a buscar alquileres? Sí, he estado navegando por algunos sitios web y aplicaciones que se especializan en alquileres vacacionales. Hay muchas opciones disponibles en la ubicación deseada. Eso es genial.
Es importante leer las reseñas y comprobar las fotos y las descripciones detenidamente para asegurarnos de que encontramos un alquiler que se adapte a nuestras necesidades. Absolutamente. He estado prestando atención a los comentarios de huéspedes anteriores para hacerme una idea de la limpieza de la propiedad y de la capacidad de respuesta del anfitrión. También vale la pena considerar la ubicación del alquiler vacacional. Deberíamos comprobar si está cerca de las atracciones o áreas que planeamos visitar. Buen punto. Me aseguraré de comprobar la proximidad al transporte público o si hay opciones de aparcamiento disponibles si decidimos alquilar un coche. Otra cosa a tener en cuenta es el proceso de reserva y las políticas de cancelación. Deberíamos estar al tanto de cualquier tarifa o restricción antes de hacer una reserva. Definitivamente. Es importante estar bien informados sobre los términos y condiciones para que podamos tomar una decisión que se ajuste a nuestros planes de viaje. Una vez que hayamos encontrado algunas opciones, podemos comparar precios, servicios y ubicación para tomar la decisión final sobre qué alquiler vacacional reservar. Parece un plan. Continuaré mi búsqueda y compartiré contigo algunos posibles alquileres para que los revisemos juntos. Suena bien. Encontremos el alquiler vacacional perfecto que haga que nuestro viaje sea cómodo e inolvidable. Lección 19. Explorando nuevos cafés. Hola Anna, parece un plan. ¿Dónde deberíamos almorzar hoy? Hola John, ¿qué tal probar ese nuevo café del centro? Escuché que tienen una comida increíble y un ambiente acogedor. Eso suena genial. Siempre estoy dispuesto a probar sitios nuevos. ¿Qué tipo de cocina ofrecen? Tienen un menú variado con opciones que van desde sándwiches y ensaladas hasta platos internacionales como sushi y pasta. Eso es impresionante. Parece que tienen algo para todos. ¿La cafetería es conocida por sus platos exclusivos? Sí, son famosos por sus tostadas de aguacate y sus pasteles caseros. He oído que su café también es excepcional. Me encantan las tostadas de aguacate, y una buena taza de café siempre es una ventaja. Definitivamente vamos a intentarlo. Genial. ¿Nos vemos allí alrededor del mediodía? Así evitaremos las prisas a la hora de comer. Perfecta. El mediodía me funciona. Nos vemos allí. ¿Sabes la dirección exacta del café? Sí, está en la calle principal, a solo unas cuadras del parque. Te enviaré la dirección y las instrucciones. Gracias. Lo agradezco. Siempre es bueno tener instrucciones claras, especialmente en una zona nueva. Absolutamente. Es importante planificar con anticipación y asegurarse de no perdernos. Me aseguraré de que las instrucciones sean fáciles de seguir. Eso es muy amable de tu parte. Tengo muchas ganas de probar la comida y disfrutar del ambiente de la cafetería. Yo también es emocionante explorar nuevos lugares y descubrir joyas ocultas en nuestra ciudad. Es una de las cosas que me encanta de vivir aquí. Siempre hay algo nuevo que explorar y experimentar. No podría estar más de acuerdo. Nuestra ciudad tiene una escena gastronómica vibrante, y es divertido ser parte de ella. Bueno, entonces nos vemos en el café al mediodía. Ya tengo hambre de solo pensarlo.
Ja, 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 lo mismo aquí. Nos vemos pronto. Comamos juntos un delicioso almuerzo. Absolutamente. Lo espero con ansias. Nos vemos pronto. Lección 20. Mantenerse unidos en tiempos importantes. Hola Anna, tú y yo hemos estado juntos muchas veces, pero ningún momento ha sido más importante que este. Hola John, estoy totalmente de acuerdo. Es durante estos momentos cruciales cuando nuestro apoyo mutuo es realmente importante. Absolutamente. Ya nos hemos enfrentado a desafíos antes, pero la importancia de este momento exige nuestra unidad inquebrantable. Sin duda alguna. Juntos, podemos superar cualquier obstáculo y lograr grandes cosas. Ese es el espíritu. Juntos, somos más fuertes y más capaces de marcar la diferencia. Es inspirador ver cómo nuestros esfuerzos colectivos pueden conducir a un cambio y un progreso significativos. Definitivamente. Nuestra determinación y resiliencia compartidas pueden crear un impacto positivo que se extienda más allá de nosotros. Es importante recordar que incluso los actos más pequeños de amabilidad y apoyo pueden marcar una diferencia significativa. Absolutamente. Cada gesto cuenta y, cuando nos unimos, podemos crear una ola de positividad y cambio. Creo que cuando nos mantenemos unidos, nuestras voces se amplifican y podemos lograr las transformaciones que buscamos. Es una verdad poderosa. Nuestra unidad tiene el potencial de moldear el curso de los acontecimientos y forjar un futuro mejor. Juntos, podemos construir puentes, romper barreras y fomentar el entendimiento entre comunidades diversas. Precisamente. Es en estos tiempos importantes cuando podemos demostrar verdaderamente la fuerza de nuestra unidad. Y a través de nuestras acciones colectivas, podemos inspirar a otros a unirse a nosotros y lograr un impacto duradero. Sigamos manteniéndonos unidos y lideremos con el ejemplo. Nuestros esfuerzos combinados pueden impulsar un cambio positivo en todas partes. No podría estar más de acuerdo. Juntos, marquemos la diferencia y creemos un mundo que nos enorgullece transmitir a las generaciones futuras. Bien dicho. Mantengámonos firmes, apoyémonos unos a otros y hagamos de este importante momento un punto de inflexión en nuestro viaje. Lección 21. Verificación del clima. Hola Anna, echemos un vistazo a la aplicación meteorológica. Puede cambiar. Crucemos los dedos. Hola John, buena idea. Los pronósticos meteorológicos pueden ser impredecibles. Vamos a ver lo que dice. Parece que estará parcialmente nublado con la posibilidad de que llueva más tarde en el día. Es bueno saberlo. Deberíamos estar preparados para la lluvia por si acaso. Definitivamente. Me aseguraré de llevar un paraguas y una chaqueta impermeable. Siempre es mejor estar preparado. No olvides también un par de botas de lluvia. Gracias por el recordatorio. Casi me olvidé de eso. Las botas de lluvia mantendrán mis pies secos. No hay problema, es importante mantenerse cómodo incluso en climas húmedos. Absolutamente. También es una buena idea comprobar la temperatura. No queremos estar demasiado vestidos o mal vestidos. Acordado.
Dice que la temperatura rondará los 15 grados centígrados. Una chaqueta ligera debería ser suficiente. Eso suena manejable. Llevaré un jersey ligero por si hace más frío por la noche. Buena idea. Colocar capas siempre es una opción inteligente cuando el clima es variable. Comprobemos también la velocidad del viento. Puede marcar la diferencia en cómo se siente afuera. Tienes razón. Dice que el viento rondará los 15 kilómetros por hora. No es demasiado fuerte, pero aún se nota. Es bueno saberlo. No hará demasiado viento, pero lo tendré en cuenta a la hora de elegir mi atuendo. Gran idea. El viento puede afectar la sensación de calor o frío, así que es bueno tenerlo en cuenta. Me alegro de haber revisado la aplicación meteorológica. Nos ayuda a planificar y tomar decisiones informadas.